iniciamos la grabación. ¿Sí? Espero que se escuche y se ve bien. ¿Sí? Hoy ya no puedo hacer nada. Perfecto. Pónganse. Vean, este problema hola, buenos días. Creo que esto es muy serio. Voy a hacer otro porque ese está ya en el video de la clase pasada. ¿Sí? De la clase de ayer. Veamos. Tengo esto, 2 ohms. $6 amperes. Más menos 4 y X. Ohms. Y nos piden encontrar Vx. Haciendo esto 4 amperes y este es Ix. ¿Sí? Nos piden encontrar ese voltaje V sub X teniendo esos circuitos. Tenemos una fuente de corriente de 6 amperes que va hacia abajo, una fuente de corriente de 4 amperes y tenemos, por lo tanto, acá una fuente de voltaje que depende de esa corriente Ix. Nos piden encontrar este voltaje, V sub X. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? Podemos hacerlo rápidamente, por muchas formas. Uno, podemos hacerlo por nodo. Si este es nuestro nodo de referencia, esto sería V1 y esto es V2. Ahí tenemos, por lo tanto, un solo nodo, un supernodo, un supernodo 1, 2. ¿Sí? A donde tenemos corrientes saliendo positivas. V2 entre 2 más 8, V1 entre 8 más 4 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, tenés que V2 más V1 entre 8 es igual a 2. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Claro? Si lo hacemos por nodos. Luego tenemos que V1 menos V sub 2 es igual a 4 y X. ¿Y X cuánto vale? ¿Y X cuánto vale? X. Y sub X en función de V2 cuánto vale? De 2 sobre 2. Menos V sub 2 sobre 2. Y X es igual a menos V sub 2 sobre 2. ¿Está claro? Por lo tanto, lo sustituimos y esto es igual a menos 4 V sub 2 sobre 2. ¿Sí? Nos quedaría menos 2 V sub 2 es igual a V1 menos V sub 2. Por lo tanto, te quedaría que V1 es igual a menos
V sub 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale V1? Por lo tanto, ¿cuánto vale V1? V sub 2 es igual a M, por lo tanto te daría menos V sub 1 entre 2 más V1 entre 8 es igual a M. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? V1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale V1? ¿Ah? Menos 5.33. ¿cuánto vale V sub X? 5.33. Exacto. V sub X es igual a 5.33. Esto está hecho por método de nodos. ¿Sí? Bien. Si ocupamos el principio de superposición, bien, ¿puedo borrar? No, es No, bueno, perfecto. Sí. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Ahora, por el principio de superposición, que creo que va a salir más difícil, pero solo es para mostrar el principio de superposición. ¿Sí? Veamos. Ya, sin nodos. Y entonces, primero, nosotros vamos a tener, ¿cuántas entradas tenemos? 6 amperes y 4. ¿Cuáles son las salidas en vez de X? Esta fuente es parte del sistema. Las fuentes controladas son parte del sistema. Por lo tanto, vamos a tener V sub X va a ser igual a V sub X debido a la fuente de 6 amperes más V sub X debido a la fuente de 4 amperes. ¿Sí? ¿Cómo nos queda el circuito de Vx debido a la fuente de 6 amperes? Es decir, apagamos esta fuente de corriente, ¿sí? Y vamos a tener 6 amperes menos más 4 y X y 8 o 2. ¿Sí? Está claro. Ese es el circuito que nos queda. Estamos buscando esto, Vx. ¿Sí? yo no recuerdo qué significa una fuente controlada.
el valor de la fuente depende de esta corriente. ¿Sí? Y pertenece al sistema. Y las otras dos son independientes porque Porque su valor no depende de cualquier otra variable. ¿Sí? Entonces, esto es y bien, ¿qué hacemos? I1 e I2. Dos mallas, dos corrientes, asignamos dos corrientes de malla. ¿Sí? Malla 1. ¿Qué es lo que sucede? La malla 1 comparte una fuente de corriente con la otra malla, por lo tanto, eso es la supermalla 1-2. Tenemos una fuente de corriente entre ellas dos y entonces recorremos el perímetro. ¿Sí? Más 2 por I1, más 8 por I2, más 4 IX, ¿sí? Es igual a 0. ¿Cuánto vale I sub X? ¿Cuánto vale su X? Y su X es igual a, en función de la corriente de malla, por supuesto. Y su X es igual a menos I sub U. Va en el sentido contrario, por lo tanto, colocamos 2 y 1 más 8 y 2 menos 4 y 1 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos menos 2 y 1 más 8 y 2 es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué otra ecuación tenemos? I1 menos I2, ¿cuánto vale? ¿Ah? I1 menos I sub 2. 6. 6. Perfecto. 6. Por lo tanto, ¿cuánto me da? ¿Qué es lo que necesito? I sub 2. ¿Cuánto me da I sub 2, por favor? Dos da I sub 2. 2 te da I sub 2. Perfecto. 2 amperes. Por lo tanto, ¿cuánto te da V sub X? Sería 2 por 8. 16. Perfecto. Veamos si no nos equivocamos. Esto es V sub X debido a la fuente de 6 amperes. ¿Sí? V sub X debido a la fuente de 4 amperes. Por lo tanto, apagamos esta fuente, ¿sí? Y nos queda ese circuito. Veamos. Por lo tanto, I1 e I1. ¿Sí? Malla 1. Y comenzamos. Malla 1. Supermalla 1, 2. ¿Sí? Y tenemos 2 y 1 más 8 y sub 2 más 4 y su X es igual a 0.
¿sí? Por lo tanto, nos va a dar exactamente lo mismo que ix es igual, y siendo ix igual a y1, nos va a quedar menos 2 y1 más 8 y sub 2 es igual a 0. ¿Sí? Solo que ahora tenemos que I1, I2 menos I1 es igual a 4. Esa es mi segunda ecuación. ¿Está claro? La supermalla que formamos es exactamente... sí, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. La supermalla que formamos es exactamente la misma. 2 y 1 más 8 y 2 más 4 y x, siendo ix igual a menos y1. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda la misma ecuación. Solo que ahora y sub 2 menos y sub 1 es igual a 4. ¿Cuánto me queda y sub 2? Y 2 ahora me da menos 2 amperios. Menos. Menos 2 amperios. Entonces, x te quedaría 0. Ahí verán. No, Bx tendría que ser menos 2 por 8, ¿verdad? Sí, menos 16. Ujú. Entonces te daría 0 voltios. Mientras que el otro lado nos dio 3. Sí, hay que revisar. ¿Están seguros de esa simulación? ¿Simultáneo? Sí. Puede ser que nos haya equivocado en la... Bien, veamos qué nos va a traer. ¿Cómo había relacionado el 4 y X con motor de corriente? 4 y x, esto 4 y x aquí es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, y x es igual a menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Ya revisamos cuál de los dos procedimientos está bueno o mal. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Bien. Ahora, revisemos. Vamos a ver otra forma de resolver este problema. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Sí, ¿y uno cuánto daba? Y 1, no sé, ¿cuánto daba y 1? A mí me dio menos 5.33. ¿Y 1 te daba? Menos 5.33. ¿Y 2? Menos 1.33. Menos 1.33 por 8. ¿Ah? ¿Cómo? Si dio menos 2, tendría que dar menos 6 y 1 para que se cumpla la ecuación. ¿Perdón? No, o sea, Esto. o sea, si dio I2 igual a menos 2 amperios, tendría que dar menos 6 y 1 para... ¿Y entonces cuánto te da? Pues, Este simultáneo. Y 1 me da menos 8 a mí, ya con el segundo método. Ajá. Ahí, ajá. Sería menos 1. Perdón, para I1 es menos 8 y para I2 es menos 2. Ajá. Sí.
Y en el método, con la fuente de 6 amperios, el que hicimos antes, me daban los mismos valores, pero positivos. 2, ajá. ¿Cuánto de esto, por favor? Y 1 es igual a 4 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, te va a dar menos 3 y 1. Ah, tenés razón. ¿Ah? ¿Cómo es? Menos 3 y 2 es igual a 4. 4 y 2 es igual a 1.33, a menos 1.33. Sí. Sí, claro. Y 2 es igual a 1.33 amperes. Por lo tanto, ¿cuánto te da el voltaje? 1. Menos 1.33 por 8. Ajá. Es. ¿Sí? Exacto. Entonces, Vx Vx es igual a Vx debido a la fuente de 6 amperes más Vx debido a la fuente de 4 amperes. ¿Sí? Vx debido a la fuente es 16 y Vx debido a la fuente de 4 amperes, ¿cuánto es? Menos 10.64. ¿Ah? Menos 10.64. Por favor, revisemos esta simultánea. Te lo pido. Acá. Vamos a ver. I1 es igual a 4 y 2. ¿Sí? Eso ya lo tenemos. Por lo tanto, si sustituimos acá 4, entonces daría menos 3, nos daría 3 y 2 es igual a 6. Por lo tanto, y 2 es igual a 2 amperes. Este sí estaba bien. ¿Sí? ¿Cuánto nos daban en la vez pasada? Cuando lo hicimos por nodos, ¿cuánto nos dio? Menos 5.33. Ah, menos 5.33. Entonces está bien, ¿no? Perfecto. Entonces, Vx te da lo mismo, ¿no? Vx es igual a 5.33 volts. Perfecto. Con los dos métodos llegamos a la misma respuesta. Por favor, revisen ese simultáneo en las calculadoras. Bien. Ahora bien, ya llegando que sí se hizo bien. ¿Sí? Ahora, me avisan si puedo, cuando pueda borrar. ¿Qué es una chicharra? Sí. Voy a explicar otro circuito con los elementos para hacerlo de superposición. Perdón, si puedo explicar otro circuito. Ajá, pero por superposición. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué querés que sea? Por supuesto. Ya no. ¿Puedo borrar? Sí, chido. Bien, veamos esto. Y este mismo nos va a servir para ver el siguiente tema. ¿Sí? Vamos a ver. 4 por
3 amperes. Bien, tenemos el siguiente símbolo, ¿sí? Tenemos acá, ¿cuáles entradas tenemos? ¿Cuántas entradas tenemos? Tenemos 4 entradas. 3 fuentes de corriente y una fuente de voltaje. ¿Sí? En el anterior, ¿por qué no eran 4? Ah, no, ¿por qué no eran 3? Porque tenés una fuente dependiente. Ah, fuente la controlada. dependiente no cuenta. Las fuentes controladas son parte del sistema, no es tu entrada. ¿Sí? Es parte del sistema. Las fuentes las controladas son parte del sistema, no las puedes apagar. Ni tampoco actúan solas, ¿no? Necesitas siempre una entrada para poder funcionar. Entonces, tenemos 3 fuentes de corriente y una fuente de voltaje. Por lo tanto, nos piden encontrar más, menos, V sub 0. Esta es mi salida. Y me piden con esa polaridad. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, V sub 0 va a ser igual a V sub 0 debido a la fuente de 3 amperes más V sub 0 debido a la fuente de 2 amperes más V sub 0 debido a la fuente de 6 amperes más V sub 0 debido a la fuente de 30 volts. ¿Sí? Bien. Si solo dejamos trabajando la fuente de 3 amperes, esto se vuelve un circuito abierto, esto un circuito abierto y este es un cortocircuito. Por lo tanto, me queda el circuito que me va a quedar, va a ser este. $9 ohms, 5 ohms, 2 ohms, esto es V sub 0 y esto es 4 ohms. Esto es 3 amperes. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente que viene aquí? I1. I1 es igual a la fuente de corriente menos 3 amperes, entra a este nodo, es menos 3 amperes, es igual a resistencia por la que no se va, 4. Entre suma de resistencias, esta está en el serie, ¿sí? Por lo tanto, la suma de resistencias va a ser 9 y 1, 11, 16 y 4, 20. Fantástico. Divisor de corriente. ¿Está claro? La resistencia equivalente de esto es 9 más 5, 14, más 2, 16. ¿Sí? Resistencia por la que no se va, 4, entre suma resistencia, 16 más 4. 2 patadas. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ¿cuánto vale V sub 0? V sub 0 es igual a menos 12 entre 20 por 12. Voltaje por corriente, ¿sí? Por lo tanto, tenemos menos 1.2 volts V sub 0, debido a la fuente de 3 amperes. Rápido. Ahora, dejamos trabajando la de 2 amperes y apagamos la de 6, la de 3 y la de 30. ¿Sí? ¿Qué circuito nos va a quedar? $9 ohms, 5 ohms, 2 ohms, 4 ohms. Este es el voltaje que estamos buscando. Esto es 2 amperes. ¿Cuánto vale la corriente que viene acá?
esta corriente es igual a 2 amperes positivos entrando, obviamente, por resistencia por la que no se va, 9, entre 20. ¿Sí? 6, 11, 20. Esto es igual a tener 0.9 amperes. ¿Está claro? Por lo tanto, V sub 0 es igual a ¿qué? A 0.9 por 2, 1.8 volts. Estamos. V sub 0, ahora, V sub 0 debido a la fuente de 6 amperes. Apagamos esto, circuito abierto, apagamos esto, circuito abierto, apagamos esto, es un cortocircuito. Por lo tanto, nos queda 9. Amperes, 5 ohms, 2 ohms y 4 ohms. ¿Qué corriente se va para acá? ¿Qué corriente va hacia allá? Esta fuente de corriente va entrando a este nodo, se divide y resistencia por la que no se va, fuente, por resistencia por la que no se va, 5, entre suma resistencias, 20. ¿Está claro? Por lo tanto, el voltaje nos va a quedar positivo y nos queda 6 por 5, 30 entre 20 por 2. Esto es igual a 3 volts positivos. Está claro. La idea de todo esto es no tener que hacer mallas ni nodos, ¿sí? Para utilizar el principio de superposición. Último circuito. Voltaje debido a la fuente de 30 volts. Esto es circuito abierto, circuito abierto, circuito abierto. Por lo tanto, nos queda como 9 ohms. volts, 5, 2, 4. ¿Sí? Esto es V sub 0. V sub 0 es igual a el voltaje 30 entre resistencia en la que cae, 2, entre la suma de resistencias, 20. ¿Cuánto me da esto? 30 volts, ¿no? 3 volts. Por lo tanto, V sub 0, ¿cuánto vale? 3 más 1.8 menos 1.2 más 3, ¿sí? 6, 7.8 menos 0.9, 7.8 más 7.8 menos 1.2. 7.8 menos 1.2 nos da 6.6. Está claro. Yo sí en este, para el voltaje sub 0 para 2 amperios. Para 2 amperios. Para el 2. azul, de abajo. Ajá. ¿Por qué dijo que iba a ser positivo? Veíamos lo de la entrada y salida de corriente respecto a que no. A este. Y si va entrando uno sería negativo. No, porque va a salir, porque se bifurca. Esto entra y se bifurca positivo. Se bifurca en estos sentidos. La de 2 amperios. Sí, se bifurca en este sentido. O sea que no veíamos cómo la corriente que viene saliendo de esa fuente va directo al nodo, sino que cómo va saliendo. Exactamente, esto es lo que buscamos. Esa lo tomamos negativo, porque tomamos menos 3, porque ese es el sentido en que se bifurca de aquí para allá.
¿Sí? Divisor de corriente. Para la de 3 amperios no sería ver el nodo de abajo. Sí, sí. Es exactamente igual que me digas de menos 3, lo mismo, ¿no? Te daría acá positivo, si estarías tomando IX en ese sentido, pero el voltaje sería menos. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Vamos a dejar ese circuito por ahí y vamos a hacerlo de otra forma. Voy a dejarlo rojo un poquito. Sí, claro, lo que quieras, el tipo que quieras. El 6.6 es la suma de todos los. De todo, de la contribución de cada uno de los. Sí, exactamente. ¿Por qué lo multiplico por la resistencia de 2? O sea, entiendo por qué el 20, que es la sumatoria. 30 entre 20 es la corriente, por 2 es el voltaje. Ah, exacto. Sí. ¿Sí? Sí. Dejemos esto aparte un momento. ¿Sí? Esto dejémoslo aparte un momento. Y vean. Suponiendo que nosotros tenemos una caja negra. ¿Sí? Y adentro de la caja negra podemos tener dos cosas. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esto es RS, P sub S. O podemos tener adentro de la caja negra una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. RP e I sub S. ¿Sí? Y entonces, lo voy a hacer más grande porque no creo que se vea en el video. Tenemos RP e I sub S. Y entonces, nosotros de esa caja negra podemos medir dos cosas. Podemos medir el voltaje de circuito abierto, ¿sí? Y podemos medir, si cortocircuitamos, podemos medir la corriente de cortocircuito. Es decir, de este mismo circuito, nosotros podemos medir el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Son las dos cosas que podemos medir.
¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale el voltaje de circuito abierto? Voltaje de circuito abierto, si no circula corriente por la resistencia en serie, vamos a tener que es igual a V sub S. ¿Sí? Si cortocircuitamos los terminales, la corriente de cortocircuito va a ser igual a V sub S entre RS. ¿Sí? Lo mismo, tenemos que el voltaje de circuito abierto, para este caso, ¿a qué va a ser igual? A I sub S por RP. Y la corriente de cortocircuito va a ser igual a I sub S. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya una fuente real de voltaje, una fuente real de corriente. Ya son fuentes reales, porque tienen en combinación esto. ¿Se acuerdan cuando veíamos voltaje contra corriente? ¿Sí? Perdón, corriente contra voltaje. Así que da igual. Corriente contra voltaje. De las fuentes. La fuente ideal de voltaje era una línea recta. ¿Sí? La fuente ideal de corriente era una línea recta. Esto es V sub S, esto es I sub S. ¿Está claro? Para una fuente real, ¿qué tenemos? Voltaje de circuito abierto, es decir, con la corriente cero, vale V sub S. La corriente de cortocircuito, cuando los terminales valen cero, la corriente de cortocircuito tiene un voltaje determinado. Que va a una corriente determinada que es igual a I sub S, corriente de cortocircuito, esto es VS entre RS. Es una línea recta, ¿está claro? ¿Sí? De igual forma, en este caso, voltaje de circuito abierto, en vez de ser para una fuente ideal, teníamos que era corriente, voltaje. Ahora tenemos I sub S, corriente de cortocircuito, cuando el voltaje es cero, pero vale cuando la corriente es, cuando el voltaje es cero, esto vale, por lo tanto, corriente de cortocircuito, cuando el voltaje es cero, esto es corriente de cortocircuito, y cuando tenemos voltaje cero, es la corriente de la fuente. ¿Está claro? ¿Sí? Inge, no sé si tendrá otro color de plumón, es que ese casi no se logra ver. Rojo, ¿este rojo se ve? Sí, el rojo sí se ve. Sí, tenemos esto. Sí, está claro. Entonces, voltaje de circuito abierto es I sub S por RP, cuando la corriente vale cero. Está claro. Entonces, estas son fuentes reales de corriente y fuente real de voltaje. Ya no son ideales. Por lo tanto, nosotros podemos transformar una y otra. Independientemente de lo que tenga la caja negra, nosotros podemos pasar de tener una fuente de voltaje en serie con onda de resistencia a una fuente de corriente con onda de resistencia en paralelo. ¿Cómo? Nosotros tenemos que, si los voltajes son iguales, voltajes de circuito abierto son iguales, eso es V sub S, I sub S por RP. Y si la fuente de las corrientes de cortocircuito son iguales, vamos a tener V sub S entre RS es igual a I sub S. Por lo tanto, vamos a decir que RS es igual a RP y eso es igual a R. Está claro. Y la relación va a ser V sub S es igual a I sub S por R. Podemos pasar, por lo tanto, una fuente de voltaje de 3 volts con una resistencia de 1 ohm, pasa a ser una fuente de corriente
con una resistencia en paralelo de 1 ohm y la fuente de corriente, ¿cuánto vale? 3 amperes. ¿Está claro? Voltaje de circuito abierto de esto es 3 volts. Voltaje de circuito abierto de esto, 3 volts. Corriente de cortocircuito de esto, 3 amperes. Corriente de cortocircuito, 3 amperes. Uno es equivalente del otro. ¿Está claro? Es excelente. Entonces, bien, entonces. Salud. Gracias. Entonces, este circuito, si transformamos este circuito, ¿qué te va a dar? 3. No, dijeron que esto no. $3 amperes con una resistencia en paralelo con 4 ohms, ¿en qué equivale? Voltaje de circuito abierto. ¿Cuánto? 12. 12. ¿Con qué polaridad? Más, menos. Por lo tanto, la fuente pasa a ser menos, más 12 volts. ¿Está claro? 3 ohms. ¿Sí? La resistencia de la fuente de 2 amperes con 9 ohms. Voltaje de circuito abierto. ¿Cuánto es? 9 por 2, 18. ¿Sí? 18 volts con una resistencia en serie de 9 ohms. ¿Está claro? Ya tiene 3. ¿Ah? Arriba en 4, pero 3. ¿A dónde es 4?
Perdón, esto es 4, ¿sí? 4, disculpe. ¿Sí? Perfecto. Esta resistencia, que me daría 5 ohms, esto es 6. ¿Qué me daría esto? Una resistencia de 5 ohms con una fuente de voltaje de más o menos que 30 volts. Está claro. Por lo tanto, ahora lo juntamos todo y ¿qué vamos a tener? Más o menos 12 volts, 4 ohms, 18 volts, 9 ohms, 5 ohms, menos más 30 volts. ¿Qué nos falta? Esto más menos 30 volts y 2. Está. Por lo tanto, esta y esta están en serie, son 30 volts. Más 30, 60. Menos 30, ¿no? 30. 4, 6, 11, 16, ¿no? No, ¿cuánto es? No, 18. 18 ohms. Más menos 30 volts. 2 ohms. Y eso es V sub 0. V sub 0, ¿cuánto vale? Voltaje en la que cae 2 entre 20 por 30. En 2 patadas. ¿Está claro? Yo tengo una duda con la finalidad. ¿A dónde? Solo como no creo que ya me lo simulado. Para el primero que tiene ahí que hizo la equivalencia, como se sabe que la corriente va... Marca positivo. Ajá, ¿por dónde entra? Por donde entra. Ajá, Entonces te da la fuente de voltaje. El voltaje del circuito abierto es más o menos 12 volts. O sea que tomaría la polaridad que se le estaba dando a la resistencia según... Debe ser equivalente, sí, debe ser equivalente. Acá vos tenés más o menos 12 volts. Acá tenés más o menos 12 volts en circuito abierto. Y, por ejemplo, lo mismo que preguntó ella, en el segundo caso sería, como estaría entrando en el... Esto más o menos 18 volts, ¿sí? Estás en el circuito abierto. Puede ser que lo que confunda sea esto, ¿no? Acá. Pueden hacerle así para que visualices. Es lo mismo. Es una fuente con una resistencia en serie. Una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Tu voltaje en circuito abierto es más o menos 18. Una duda, ¿verdad? Que como nos está preguntando, voltaje inicial, ¿verdad? Todas las fuentes de corriente las transformamos a fuentes de voltaje. No es por eso. Es simplemente porque tenés que visualizar hacia dónde vas. ¿Ya? Y entonces tenés que inmediatamente al ver una fuente de corriente con una resistencia paralela, sabes que eso se puede transformar y para llegar a esto lo tenés que visualizar al principio. Y eso, la única forma de visualizarlo es haciendo muchísimos ejercicios. ¿Sí? Hacia dónde tenés que llegar.
Por eso insisto mucho, no se queden con los videos, no se queden solo con ver esos problemas. ¿Sí? ¿No me puede explicar este último proceso otra vez? Ahorita viéndolo otra vez ya no lo entendí. ¿Cuál? Cuando saca del circuito grande, el que lo reduce a solo 30 volts, 18 Entre este punto, podemos pasar esta fuente de voltaje, eso es el primer capítulo. ¿Sí? Esto es 4 ohms y más menos 18 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué voltaje hay de aquí a aquí? 30. ¿Sí? Lo mismo, si pasamos todas estas fuentes, toda esta resistencia para acá y la fuente por allá, ¿sí? ¿Cuánto te daría? Entre este punto y este, daría 60. Menos 30, ¿sí? Más 30. Ese es el punto. Está pasando unas fuentes para un lado y la resistencia para el otro. Siguiente. ¿Puedo borrar? Una consulta rápida ahorita. Sí, dale. Pues, ¿Ah? no sería entre 18 sobre 20. No, la resistencia en la que cae es 2. El divisor de voltaje, no el divisor de corriente. Ah, eso. Bien. Tenemos el siguiente. Veamos. Bien. Esto que está aquí es precioso. Vean, abran muy bien. Voltaje del circuito. Tengo ya. Voltaje del circuito abierto. Voltaje del circuito abierto. ¿A qué es igual? Voltaje del circuito abierto, hablamos de voltaje 1, 2. 1 positivo, 2 negativo. ¿Sí? Doble su índice. ¿Cuánto es el voltaje del circuito abierto? Resistencia en la que cae 40 entre la suma de resistencia 50 por 20. ¿Sí?
¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Por favor, esto es igual a 800. ¿Ah? 1.6. 40 por 20. ¿Ah? 16 volts. ¿Sí? Luego, corriente de cortocircuito. ¿Cuánto me da? Si yo cortocircuito ahí, si cortocircuito acá, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Me va a quedar 20 entre 10. Es igual a 2 amperes. ¿Sí? Sí, estamos. Por lo tanto, ahora, transformación de fuente. Fuente de voltaje con una resistencia en paralelo. Esto es igual a 10, 40 y 2 amperes. ¿Sí? 40 paralelo 10, ¿cuánto me da? Resistencia 10, multiplicación, 400 entre la suma me da 8, ¿no? 8. Por lo tanto, esto es igual a una fuente de corriente de 2 amperes por 8 ohms. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a dar una fuente de voltaje de 16 volts con una resistencia en serie, perdón, de 8 ohms. ¿Está claro? Luego, si yo divido voltaje de circuito abierto entre corriente de cortocircuito, voltaje entre corriente es 8 ohms. Esto es lo que vamos a conocer como resistencia de Thevenin. Si yo saco voltaje abierto de todo un circuito complicado y saco la corriente de cortocircuito, voy a tener que el voltaje de circuito abierto va a ser igual al voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente o el voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito, que el voltaje de Thevenin contra corriente de cortocircuito va a ser igual a la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Entonces, yo tengo que esto que está aquí es el equivalente Thevenin de ese circuito. Eso es el más sencillo, obviamente, ¿no? Ahí va, vamos a empezar a hacer más complicados. Eso es lo que conocemos nosotros como el equivalente Thevenin de un circuito. ¿Está claro? Wow, podemos hacer otra cosa también. Para el primer caso de Thevenin, que es este, que solamente tenemos resistencias y fuentes independientes, la resistencia de Thevenin se encuentra cuando nosotros apagamos fuentes. Apagar fuentes, ya lo vimos, es hacemos fuentes de corriente abierto, circuito abierto, y fuentes de voltaje cortocircuito. Si cortocircuitamos ¿cómo se llama? La fuente, ¿qué nos va a dar? Nos va a quedar esto, el paralelo de nosotros. Está claro, chivo, ¿no? Eso es todo. Entonces, para el primer caso del Thevenin, nosotros podemos encontrarlo a través de voltaje de circuito abierto y luego corriente de cortocircuito, o apagamos las fuentes y lo encontramos. O sea, que se puede encontrar directamente, no necesariamente tiene que encontrar VOC o ISO. No, VOC sí, porque es tu voltaje de circuito abierto. No, solo para encontrar la resistencia Thevenin. Para encontrar la resistencia Thevenin, puedo apagar las fuentes. Exactamente. Solo apago la fuente y encuentro. Si solamente tenemos resistencia y no tenemos fuentes controladas.
Segundo caso de Thevenin, que lo vemos en la próxima clase, es cuando ya tienes resistencias y fuentes controladas. Fuentes independientes, fuentes controladas y resistencias. Y el tercer caso de Thevenin es cuando no tenés fuentes independientes. Solo tenés fuentes controladas. Por lo tanto, si solo tenés fuentes controladas, ¿cuál es el voltaje de Thevenin? 0. Porque por sí solas no funciona, son parte del sistema. El primer caso es cuando solo tenés fuentes controladas y resistentes. Fuentes independientes, perdón. Independientes y resistentes. Y solo se apaga la fuente y Puedes, resistente. exactamente, puedes encontrarlo. Chivo. Entonces, vean, aquí lo hacemos por transformación de fuentes o lo hacemos por Thevenin. Rápido. Si no podemos transformarlas, obviamente encontramos voltaje de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Y eso es lo que vamos a conocer como el equivalente de Thevenin. ¿Hay alguna pregunta?